Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero de corazón que estén teniendo un día radiante, lleno de momentos felices y experiencias positivas. Y si por alguna razón el día no les sonríe tanto, siempre está la magia de un nuevo vídeo para animarnos un poquito. Hoy, tengo el placer de abordar un tema que sé que muchos de ustedes, mis queridos suscriptores, encuentran sumamente fascinante, y es que vamos a sumergirnos en el mundo de Undercell. Exactamente. El título lo dice todo, ¿verdad? Melis Bursin revela todo sobre Undercell en directo, la verdad que nadie sabía. Ya puedo imaginar lo que están pensando, y es válido. ¿Esto qué es? ¿Chismes jugosos, rumores escandalosos, drama puro y duro? No, y definitivamente no. Bueno, quizás un ligero toque de curiosidad inherente al ser humano, pero sobre todo, este vídeo es un análisis profundo, una exploración detallada de lo que se ha dicho, lo que se ha visto, lo que se ha insinuado, y lo que a través de ciertas declaraciones, eventos públicos y el comportamiento en redes sociales, podemos deducir sobre la compleja y mediática relación entre Undercell y su colega de trabajo y expareja, Kerem Bürsin. Este vídeo promete estar repleto de información interesante, de detalles que quizá no conocían, y por supuesto, de mi propia perspectiva sobre este fenómeno que ha cautivado la atención de millones de personas en todo el mundo. Vamos a desentrañar rumores persistentes, a analizar minuciosamente entrevistas, a escudriñar qué se esconde detrás de esos gestos sutiles, de esas miradas significativas, de esos silencios que a veces transmiten más que cualquier palabra pronunciada. Nos preguntaremos, ¿realmente Melis Bursin, la hermana de Kerem, reveló algo que nadie sabía? ¿O estamos ante una interpretación más compleja, una construcción que hemos ido elaborando los fans a lo largo del tiempo, guiados por nuestra curiosidad y cariño hacia estas dos estrellas? Antes de sumergirnos de lleno, y sé que ya son expertos en esto, pero no puedo evitarlo, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, y así no se perderán ni un solo vídeo mío. Siempre estoy trabajando para traerles el contenido más apasionante, entretenido y actualizado del vibrante mundo del entretenimiento turco, y de todos los temas que a ustedes les encantan. Activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Esencial. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Bueno, como ya saben, el universo de las series turcas es un espacio cautivador, lleno de historias apasionantes, personajes entrañables y, por supuesto, romances que trascienden la pantalla. Dentro de este fascinante universo existen parejas que, con su conexión y química, logran convertirse en verdaderos iconos, capturando la imaginación y el corazón del público. Y Undercell y Kerem Bürsin, sin duda alguna, fueron una de esas parejas. La chispa que irradiaban juntos en la exitosa serie Love is in the Air era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que compartían, era auténticamente mágico. Y por supuesto esa magia, esa conexión especial, pareció trasladarse a la vida real. Durante la etapa de rodaje de la serie, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Ande y Kerem. Rumores que con el tiempo se confirmaron. Fotos que los mostraban juntos, vídeos que capturaban su cercanía, declaraciones de personas cercanas a ellos, todo apuntaba a que Ande y Kerem estaban, en efecto, enamorados. Y para los fans, esta noticia fue como un sueño hecho realidad. Ver a sus personajes favoritos, Eda y Serkan, enamorados en la vida real, era como vivir un cuento de hadas, una fantasía romántica que cobraba vida. Su relación duró un tiempo y fue intensa. Los vimos juntos en eventos de renombre, disfrutando de unas merecidas vacaciones, compartiendo momentos especiales que quedaban plasmados en fotos y vídeos que los fans atesoraban. Parecían inseparables, una pareja sólida y llena de amor. Pero como suele suceder, la vida real, lamentablemente, no siempre es un cuento de hadas con un final feliz garantizado. Después de un periodo de tiempo, y para la sorpresa de muchos, anunciaron su ruptura. Y en ese instante la especulación, el análisis exhaustivo y las teorías de los fans, se dispararon de manera exponencial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las causas detrás de la separación? ¿Hubo alguna infidelidad? ¿Problemas derivados de las agendas profesionales? ¿Diferencias irreconciliables que terminaron por separarlos? La verdad, en su totalidad, nunca la supimos con exactitud. Y es aquí, en este punto crucial, donde la figura de Melis Bursin, la hermana de Kerem, entra en juego y despierta un interés particular.
Melis siempre ha sido una figura importante y presente en la vida de Kerem. Son muy unidos, comparten un vínculo familiar muy fuerte y ella, con frecuencia, comparte detalles de su vida personal en redes sociales. Y por supuesto también ha compartido su cercanía y afecto con los fans de Kerem, quienes la ven como una persona accesible y cercana a su ídolo. Por esta razón, cualquier comentario que haga Melis, cualquier publicación que comparta, cualquier me gusta que otorgue en redes sociales, se interpreta como una pista, como una posible revelación, como una señal que puede dar pistas sobre lo que realmente ocurrió. Ahora bien, ¿realmente Melis Bursin reveló algo trascendental, algo que nadie supiera sobre Hande Erçel? La respuesta es un poco más sutil de lo que podríamos imaginar a simple vista. No hubo una revelación explosiva, un bombazo que sacudiera al mundo del espectáculo turco. Lo que sí hubo, y de eso no hay duda, fueron indirectas sutiles, comentarios que se prestaron a múltiples interpretaciones, gestos que para los fans más observadores y perspicaces revelaron más de lo que las palabras podrían expresar. Por ejemplo, hubo un periodo de tiempo, después de que Hande y Kerem pusieran fin a su relación, en el que Melis dejó de seguir a Hande en redes sociales. Y eso, en el mundo digital actual, es un mensaje muy claro y directo. Un unfollow en Instagram puede ser interpretado como un corte, como una señal de distancia, como un deseo de no tener más contacto. ¿Significaba esto que existía rencor? ¿Que la relación entre Hande y la familia Bursin había terminado de manera tensa o conflictiva? Posiblemente. También se registraron comentarios en redes sociales, me gusta a publicaciones que insinuaban algo, y sobre todo, un silencio prolongado. Y el silencio, en ciertas ocasiones, puede ser más revelador y elocuente que las propias palabras. La ausencia de menciones, de elogios, de muestras de cariño o afecto, todo esto se sumó a la construcción de una narrativa, a la creación de una historia que los fans comenzaron a armar. Ahora es sumamente importante recordar que Melis Bursin, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a sus sentimientos y a expresar su opinión, dentro de ciertos límites éticos y legales. Y como hermana de Kerem, es completamente natural que tenga una perspectiva personal sobre la relación de su hermano. Sin embargo, es fundamental separar la opinión personal de Melis de la supuesta revelación en sí. No podemos afirmar categóricamente que Melis revelara un secreto oscuro, un secreto que nadie conocía y que fuera un bombazo. Pero sí podemos decir con certeza que su comportamiento en redes sociales, su silencio y sus gestos, nos proporcionaron pistas, nos ayudaron a construir una imagen más completa y detallada de lo que pudo haber sucedido entre Hande y Kerem. Es crucial tener en cuenta también que las redes sociales son un terreno pantanoso, como ya hemos mencionado en otros vídeos. Lo que vemos en línea, no siempre es la realidad pura y dura. Las publicaciones pueden ser manipuladas, los mensajes pueden ser sacados de contexto, y las opiniones pueden estar sesgadas por diversos factores. Por eso es necesario ser cautelosos, y no tomar todo lo que vemos como una verdad absoluta e inamovible. En este sentido, la supuesta revelación de Melis Bursin es más una cuestión de interpretación, como dijimos anteriormente. Es la suma de pequeños detalles, de silencios significativos, de gestos que con el tiempo nos permiten construir una narrativa, una historia. Una narrativa que por supuesto está influenciada por nuestros propios deseos, expectativas, anhelos y sentimientos personales. Otro aspecto de gran importancia es la relación que tuvo Hande Erçel con la familia Bursin, tanto durante el tiempo que duró su relación con Kerem como después de la ruptura. Hemos visto a través de fotos y vídeos cómo Hande se integró a la perfección en la familia Bursin. La vimos compartiendo momentos especiales y festivos con Melis, con los padres de Kerem, con su entorno más cercano. Daba la impresión de que Hande era, a todos los efectos, un miembro más de la familia. Después de que Hande y Kerem tomaran caminos separados, esta cercanía, lamentablemente, se diluyó. Y aunque no hubo declaraciones explícitas ni directas, las acciones hablaron por sí solas, como suele ocurrir. La falta de interacción en redes sociales, la ausencia de fotos juntas, la falta de encuentros públicos, todo indicaba que la relación entre Hande y la familia Bursin se había enfriado. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y las diversas teorías sobre los posibles motivos de la ruptura. Es esencial señalar que la vida de Hande Erçel ha continuado avanzando de manera constante y exitosa. Se ha enfocado con determinación en su carrera profesional, asumiendo nuevos proyectos y desafíos, demostrando su versatilidad. También ha priorizado su vida personal, demostrando ser una persona fuerte, resiliente e independiente.
Y aunque el público en general sigue sintiendo un gran cariño por ella y por Kerem, es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones personales. Por otro lado, es justo y necesario mencionar el contexto en el que se desarrolla todo esto. La fama, la atención mediática constante y la presión incesante de los medios de comunicación no deben ser fáciles de gestionar en absoluto. Y en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales son un tema recurrente, un foco de interés constante. Los fans a menudo se involucran emocionalmente y crean expectativas sobre la vida de sus ídolos, lo que puede llegar a ser agobiante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue real, y que dejó una huella profunda e imborrable en el corazón de sus fans. En segundo lugar, que la ruptura, como cualquier ruptura amorosa, es un proceso complejo con múltiples factores emocionales involucrados. Y en tercer lugar, que la supuesta revelación de Melis Bürsin es más una cuestión de interpretación que de una confesión explícita y contundente. Es la suma de pequeños detalles, de silencios elocuentes, de gestos significativos, que nos permiten construir una narrativa y entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre ellos. Así que, en resumen, Melis Bürsin no reveló un secreto explosivo ni un bombazo mediático. No hubo una gran confesión que sacudiera al mundo del espectáculo. Pero sí nos proporcionó pistas, nos ofreció matices, y nos permitió construir una imagen más completa de la historia de amor y desamor entre Hande y Kerem. Y al final del día, lo verdaderamente importante es recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos, con sentimientos, con una vida privada que merece respeto, y con el derecho fundamental de tomar decisiones sobre sus propias vidas, sin presiones ni juicios externos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que este análisis haya sido de su agrado, y que les haya resultado interesante y enriquecedor. Sé que este tema genera mucha curiosidad, y que quedan muchas preguntas sin responder, lo cual es completamente normal. Y aunque no pudimos resolver todos los misterios que rodean esta historia, espero que hayamos logrado explorar algunas de las claves fundamentales, y que hayamos reflexionado sobre lo que pudo haber ocurrido. Gracias por ver este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, y por su entusiasmo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que piensen sobre este tema. Me encantaría conocer sus puntos de vista y debatir ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de seguir disfrutando de contenido interesante y actualizado sobre el fascinante mundo de las series turcas y mucho más. Hasta la próxima. Chao.